Angustia existencial. Estás vivo, eres consciente. ¿Pero por qué? El momento en que te enfrentas a esta pregunta lo sientes. Un vacío incómodo, un peso que te oprime. Esta es la angustia existencial. Una incomodidad no provocada por el miedo a la muerte, sino por la pura carga de la vida. Søren Kierkegaard, el padre del existencialismo, exploró este sentimiento en su concepto de ansiedad. Para él, la angustia surge al darnos cuenta de nuestra libertad, la capacidad de elegir, de definirnos y de forjar nuestro futuro. Pero con esa libertad viene una verdad aterradora. No hay garantías, no hay una guía última. Kierkegaard escribió que la ansiedad es el vértigo de la libertad. Ese vértigo proviene de la posibilidad. Imagina que estás de pie al borde de un precipicio. Una parte de ti teme caer, pero otra reconoce que podría saltar. Esa conciencia inquietante, el saber que tus elecciones son solo tuyas, es la esencia de la angustia existencial. Jean-Paul Sartre amplió esta idea, afirmando que los humanos están condenados a ser libres. Sin un plan divino ni un propósito predeterminado, debemos crear nuestro propio significado. Esta libertad es liberadora, pero también paralizante. Sartre escribió: el hombre no es otra cosa que lo que él hace de sí mismo. Pero, ¿y si no sabemos qué hacer de nosotros mismos? ¿Y si el peso de la libertad resulta insoportable? Duda hiperbólica. ¿Qué puedes saber con certeza? Esta es la pregunta en el corazón de la duda hiperbólica, un método de escepticismo radical introducido por René Descartes. Comienza dudando de todo. Tus sentidos, tus recuerdos, incluso del mundo que te rodea. Descartes usó este método no para destruir la realidad, sino para descubrir una verdad inquebrantable. En sus meditaciones metafísicas, argumentó que para alcanzar una certeza absoluta, debía desechar todo aquello que pudiera ser falso. Escribió: consideraré como falso todo aquello que no sea enteramente cierto e indudable. Comenzó cuestionando los sentidos. Puedes confiar en lo que ves o sientes. Un palo en el agua parece doblado, los objetos lejanos se ven más pequeños. Si los sentidos engañan incluso una sola vez, ¿cómo confiar en ellos del todo? Luego dudó de sus pensamientos y recuerdos. ¿Y si fueran ilusiones, como los sueños? En los sueños, a menudo estamos convencidos de lo que vivimos, hasta que despertamos y descubrimos que todo era falso. Entonces introdujo la hipótesis del genio maligno. ¿Y si un poderoso engañador manipulara tu realidad, asegurándose de que todo lo que crees sea falso? Pero incluso en esta duda extrema, Descartes encontró una verdad innegable: el acto mismo de dudar. Si estaba dudando, debía existir. De esa realización nació su famosa conclusión: cogito, ergo sum, pienso, luego existo. La paradoja de Zenón. Si te propones cruzar una habitación, ¿alguna vez llegarás al otro lado? Parece obvio. Das un paso, luego otro, y al final estás allí. Pero según Zenón de Elea, nunca lo lograrás. Estarías atrapado en una serie infinita de pasos que se vuelven cada vez más pequeños, avanzando siempre, pero sin llegar jamás. Esta es la paradoja de Zenón sobre el movimiento, y desafía nuestra comprensión más básica de la realidad. La paradoja de la dicotomía sostiene que antes de llegar al otro lado debes llegar a la mitad del camino. Pero antes de eso, a la mitad de la mitad, y así sucesivamente, dividiendo cada tramo infinitamente. Si cada paso toma tiempo, ¿cómo puedes completar una secuencia infinita? Otra paradoja, Aquiles y la tortuga, lo vuelve más vívido. Aquiles, el corredor más veloz, le da a la tortuga una ventaja. Cuando Aquiles llega al punto de partida de la tortuga, ésta ya ha avanzado. El proceso se repite infinitamente, lo que sugiere que Aquiles nunca la alcanzará, por más rápido que corra. Estas paradojas no niegan el movimiento, sino que revelan la tensión entre nuestra percepción y el razonamiento matemático. Los antiguos griegos estaban perplejos, pero el cálculo, desarrollado por Newton y Leibniz,
demostró que las secuencias infinitas pueden tener una suma finita. Aquiles alcanza a la tortuga, y tú cruzas la habitación, no porque Zenón estuviera equivocado, sino porque sus paradojas mostraban los límites de las matemáticas de su época. Los acertijos de Zenón perduran porque nos obligan a cuestionar el infinito, la continuidad y la realidad misma. La próxima vez que des un paso, considera esto. Incluso el movimiento más simple contiene una complejidad infinita, uniendo la lógica y la experiencia. Rebeldía metafísica. ¿Qué ocurre cuando alguien se niega a aceptar el mundo, no solo en términos sociales o políticos, sino en su esencia misma? Esta es la rebeldía metafísica, un concepto que Albert Camus explora en El hombre rebelde. No se trata solo de resistir la injusticia, sino de desafiar la absurdidad de la existencia misma. Camus parte de una verdad dura. La condición humana es absurda. Buscamos sentido en un universo que no ofrece ninguno. Este choque entre nuestro anhelo de propósito y la indiferencia del cosmos es el absurdo. La rebeldía metafísica surge cuando alguien se rehúsa a rendirse ante esta realidad. Pero la rebeldía no es desesperación, es un acto de desafío. Camus escribe: me rebelo, luego existimos. En lugar de sucumbir ante la falta de sentido inherente, el rebelde crea el suyo. Es un reto al universo, una afirmación de que la vida aún puede vivirse con pasión y autenticidad. Considera a Prometeo, de la mitología griega. Desafió a los dioses robando el fuego para la humanidad. No solo rechazó la autoridad, sino que puso en cuestión los cimientos de la existencia. De forma similar, el rebelde metafísico se niega a aceptar un mundo sin significado, y se esfuerza por crear valores frente al absurdo. Sin embargo, Camus advierte sobre los peligros de la rebeldía. Cuando se vuelve dogmática, puede derivar en tiranía. Revoluciones que buscaron la libertad a menudo impusieron nuevas formas de opresión. Camus insta a los rebeldes a abrazar la incertidumbre y rechazar los sistemas absolutos. Para él, la rebeldía no es una solución, sino una forma de ser, una negativa a dejar de cuestionar la existencia. La única forma de lidiar con un mundo no libre, escribió, es llegar a ser tan absolutamente libre que tu propia existencia sea un acto de rebelión. Y en esa rebeldía, encontramos la libertad, aletheia y el olvido. ¿Y si las verdades más grandes no estuvieran ocultas, sino olvidadas? El antiguo concepto griego de aletheia, la verdad como desocultamiento, sugiere que la realidad no es algo que creamos, sino algo que descubrimos. Es un proceso de retirar los velos del olvido para revelar lo que ha estado oscurecido. En griego, aletheia significa literalmente el estado de no estar oculto. Para filósofos como Heidegger, la verdad no es estática ni absoluta, sino una revelación continua de la esencia. Lo opuesto es lete, que significa olvido o desmemoria. En la mitología, el río Lete hacía que quienes bebían de él olvidaran todo. Aquí, el olvido no es solo perder hechos o datos, sino desconectarse de realidades más profundas, un adormecimiento de la existencia provocado por la rutina o la distracción. Heidegger argumentaba que la vida moderna, con su tecnología, normas sociales y distracciones constantes, nos atrapa en el lete, sepultando la verdad bajo capas de comodidad y ruido. La verdad no queda oculta por ser compleja, sino porque dejamos de buscarla. Considera un bosque. Para un observador apresurado, solo son árboles, pero para quien se detiene y mira con atención, el bosque revela su riqueza, sus ecosistemas intrincados, su vitalidad silenciosa. Eso es aletheia en acción, la verdad olvidada emergiendo del olvido. Sin embargo, el desocultamiento de la verdad nunca es completo. Por cada verdad revelada, muchas otras permanecen ocultas. La verdad es una búsqueda, una lucha constante contra la atracción del lete. Como escribió Heidegger, ser es estar en el claro donde los entes se desvelan. Lo inquietante, de Uncanny. ¿Por qué las cosas que son casi humanas nos perturban más que las que no lo son en absoluto? La respuesta se encuentra en lo inquietante,
un concepto que explora la tensión perturbadora entre lo familiar y lo extraño. Cuando algo se siente cercano pero no del todo correcto, nos genera un malestar profundo. Sigmund Freud examinó este fenómeno en su ensayo de 1919 Das Unheimliche, que significa lo no hogar. Para Freud, lo inquietante surge cuando lo familiar se vuelve extraño, provocando una incomodidad psicológica profunda. Es la muñeca que parece viva, el robot que se mueve casi como un humano, o el reflejo en el espejo que no se comporta como debería. Estos momentos quiebran nuestro sentido de la realidad, exponiendo su fragilidad. Freud vinculó lo inquietante con miedos reprimidos y memorias olvidadas. Lo llamó el retorno de lo reprimido, cuando experiencias inquietantes hacen emerger ansiedades ocultas. Un robot con apariencia humana, por ejemplo, podría forzarnos a confrontar la fragilidad de la vida y la delgada línea entre lo humano y lo mecánico. El roboticista japonés Masahiro Mori amplió esta idea con su teoría del valle inquietante. Observó que a medida que los robots se ven más humanos, nuestra afinidad hacia ellos aumenta, hasta que son casi humanos. En ese punto, en lugar de empatía, sentimos inquietud. Sus cualidades cercanas, pero no del todo humanas, nos resultan profundamente perturbadoras. Lo inquietante es central en el arte y la narrativa. Desde el cadáver animado en Frankenstein hasta las gemelas escalofriantes del Resplandor, se pone en juego el límite entre identidad y realidad. Nos recuerda cuánto dependemos de la previsibilidad, y cómo, cuando se quiebra, nuestra comprensión del mundo se tambalea. Reducción fenomenológica. ¿Qué pasaría si pudieras despojarte de todas las suposiciones, creencias y prejuicios, hasta quedarte solo con la experiencia pura y sin filtrar? Esta es la esencia de la reducción fenomenológica, un método introducido por el filósofo Edmund Husserl para revelar la verdadera naturaleza de la conciencia. Husserl creía que confundimos nuestras interpretaciones del mundo con el mundo mismo. Nuestras mentes colorean constantemente la experiencia con nociones preconcebidas, influencias culturales e historia personal. Para ver el mundo tal como realmente se manifiesta en la conciencia, propuso lo que llamó epoché, o puesta entre paréntesis. Suspender todo juicio y toda suposición. El proceso comienza por abandonar lo que Husserl denominó la actitud natural, es decir, la creencia automática en la existencia externa del mundo. En su lugar, nos centramos únicamente en cómo el mundo aparece en la conciencia. Husserl escribió: debemos liberarnos del prejuicio de la existencia del mundo. Esto no significa negar que el mundo exista, sino revelar cómo se experimenta. La reducción fenomenológica cambia el foco de los objetos a los actos de conciencia que los hacen aparecer. Por ejemplo, cuando ves un árbol, no estás simplemente percibiendo un objeto. Estás experimentando datos sensoriales, memoria e interpretación trabajando en conjunto. El método de Husserl desenmascara estas capas, mostrando cómo la experiencia está moldeada por la relación dinámica entre el observador y lo observado. Una idea clave es que la conciencia siempre es intencional. No es pasiva, sino que siempre está dirigida hacia algo, ya sea percibir, imaginar o sentir. Al examinar esta relación, la fenomenología revela las estructuras de la experiencia. Aunque los críticos cuestionan si realmente podemos dejar de lado todos los prejuicios, Husserl sostuvo que el esfuerzo por alcanzar claridad ofrece percepciones profundas. Su método influyó en pensadores como Heidegger y Maurice Merleau-Ponty, quienes ampliaron el potencial transformador de la fenomenología. Dinansit. ¿Cuál es la verdadera naturaleza de la realidad? ¿Vemos el mundo tal como es en sí mismo o solo como se nos aparece? Immanuel Kant abordó esta cuestión con el concepto de Dinansit, la cosa en sí, una idea que desafía todo lo que creemos saber sobre la existencia. En su crítica de la razón pura, Kant distingue entre el mundo tal como lo percibimos y el mundo tal como es en sí mismo. Según él, nunca experimentamos la realidad de forma directa. Lo que percibimos, el espacio, el tiempo, la causalidad, está moldeado por las estructuras de nuestra mente. Estas propiedades no pertenecen al mundo externo en sí,
sino que son marcos que nosotros mismos imponemos sobre él. Como escribió Kant, nunca podemos trascender los límites de nuestras propias facultades para alcanzar la cosa en sí. El Din an sich representa la auténtica naturaleza de la realidad, más allá de toda percepción humana. Toma, por ejemplo, un árbol. Vemos su forma, color y textura, pero esas cualidades son interpretaciones realizadas por nuestros sentidos. La esencia del árbol, su realidad última, permanece oculta. Si nunca podemos conocer la cosa en sí, ¿cómo podemos afirmar que sabemos algo? Kant argumentó que, aunque estemos limitados a las apariencias, nuestro marco cognitivo compartido garantiza coherencia, permitiéndonos navegar el mundo con eficacia. Puede que la realidad sea incognoscible, pero es coherente. Este concepto resuena con la ciencia moderna. En la mecánica cuántica, las partículas existen en estados indefinidos hasta que son observadas, lo que refleja la intuición kantiana de que la realidad última elude la experiencia directa. Espectro invertido. ¿Qué pasaría si el rojo que tú ves fuera completamente distinto al que ve otra persona, y nunca lo supieras? Este es el experimento mental del espectro invertido, una reflexión que cuestiona nuestra comprensión de la percepción y los límites del conocimiento humano. Introducido por primera vez por John Locke en su ensayo sobre el entendimiento humano en 1690, el espectro invertido imagina a dos personas que llaman azul al cielo y se detienen ante una luz roja. Pero lo que una percibe como azul, la otra podría verlo como verde. Sus percepciones están invertidas, pero su comportamiento es idéntico, lo que hace imposible detectar la diferencia. En el fondo, esto resalta el problema de los qualia, la experiencia subjetiva cruda de la percepción. Cuando ves el color rojo, ¿cómo sabes que es el mismo rojo que ven los demás? El espectro invertido sugiere que no lo sabes, y que tal vez no puedas saberlo nunca. La neurociencia moderna revela que la percepción del color está ligada a longitudes de onda de luz procesadas en la corteza visual del cerebro, pero el cerebro no se limita a registrar datos, construye nuestra experiencia del color. Si esa construcción varía entre individuos, permanece inaccesible, encerrada dentro de nuestras mentes. Este experimento mental va más allá del color y toca el problema duro de la conciencia descrito por David Chalmers. Si la experiencia subjetiva es inaccesible desde fuera, ¿cómo podemos entender realmente otras mentes? ¿Podría una inteligencia artificial simular el comportamiento humano sin experimentar conciencia? ¿Podría tener su propio espectro invertido? Suerte moral. Si la moral depende de nuestras elecciones, ¿cuánto control tenemos realmente sobre ser buenos o malos? Y si los resultados de nuestras acciones, moldeados por fuerzas fuera de nuestro control, definieran cómo se nos juzga? Esta es la inquietante noción de suerte moral, introducida por el filósofo Thomas Nagel, que cuestiona la equidad de nuestros juicios morales. Nagel pregunta cuánto de la moralidad está moldeado por la suerte. Incluso cuando evaluamos las intenciones de alguien, a menudo los juzgamos por consecuencias que no controlaron completamente. Piensa en dos conductores que envían mensajes mientras conducen. Uno llega a casa sano y salvo, el otro causa un accidente fatal. Sus acciones fueron idénticas, pero la sociedad condena a uno como criminal mientras absuelve al otro. ¿Es eso justo? La suerte moral se presenta en varias formas. La suerte resultante juzga los resultados, como en el caso de los conductores. La suerte circunstancial depende de las situaciones que enfrentan las personas. Alguien que nunca es puesto a prueba moralmente versus alguien forzado a tomar decisiones difíciles. La suerte constitutiva se refiere a los rasgos con los que nacemos, como el coraje o la impulsividad. ¿Somos responsables de cualidades determinadas por la genética y la crianza? Este concepto plantea preguntas profundas. Si gran parte de la moralidad depende de factores fuera de nuestro control, ¿puede alguien realmente merecer culpa o elogio? Los críticos argumentan que aceptar la suerte moral socava la responsabilidad, pero Nagel sugiere que resalta la complejidad del juicio moral. Él escribe: donde hay juicio moral,
Hay una tensión ineludible entre lo que está dentro de nuestro control y lo que no lo está. Velo de la ignorancia. Si tuvieras que diseñar una sociedad sin saber qué lugar ocuparías en ella, ¿qué tipo de reglas elegirías? Esta es la propuesta del velo de la ignorancia, un experimento mental introducido por el filósofo John Rawls en una teoría de la justicia. Es un marco radical para la equidad que nos obliga a imaginar la justicia sin sesgos ni privilegios. Rawls nos pide imaginar la posición original, un escenario hipotético en el que creamos las reglas de la sociedad estando detrás del velo de la ignorancia. Aquí está el detalle. No sabes cuál será tu género, raza, clase social, habilidades ni riqueza futura. Podría ser cualquiera, desde un multimillonario hasta alguien viviendo en la pobreza. Esta incertidumbre, según Rawls, nos llevaría a diseñar una sociedad fundamentalmente justa, evitando reglas que favorezcan a un solo grupo, ya que no sabríamos si perteneceríamos a él. A partir de esto, Rawls propone dos principios de justicia. Primero, todos deberían tener igual acceso a los derechos y libertades básicos más amplios posibles, como la libertad de pensamiento y de expresión. Segundo, las desigualdades sociales y económicas solo son aceptables si benefician a los menos favorecidos. Este es el principio de diferencia, que garantiza protección para los más vulnerables. El velo de la ignorancia elimina los sesgos personales. No se trata de altruismo, sino de un interés racional bajo incertidumbre. Si pudieras nacer en cualquier posición, querrías un mundo donde cada una de ellas ofreciera dignidad y oportunidad. Los críticos argumentan que es demasiado idealista o que impone justicia redistributiva a costa de la libertad, pero el experimento mental de Rawls nos desafía a confrontar los sistemas existentes y preguntarnos: si no supiera cuál será mi lugar, ¿esto seguiría pareciéndome justo? El velo de la ignorancia no es solo una herramienta para imaginar la equidad, es una visión de lo que la justicia podría ser. No cognitivismo moral. Cuando dices que robar está mal, estás afirmando un hecho o expresando cómo te sientes. El no cognitivismo moral nos desafía a repensar la moralidad, argumentando que las afirmaciones morales expresan emociones, actitudes o mandatos, y no verdades objetivas. El emotivismo, una rama clave del no cognitivismo defendida por A.J. Ayer, sostiene que las afirmaciones morales son expresiones emocionales. Decir robar está mal equivale a decir "bo al robo". De forma similar, decir ayudar es bueno se traduce como "viva la ayuda". En lenguaje, verdad y lógica, Ayer argumentó que las afirmaciones morales expresan sentimientos, pero no enuncian hechos. El prescriptivismo, liderado por R.M. Are, va más allá. Are sostenía que las afirmaciones morales no son solo estallidos emocionales, sino también mandatos. Decir debes ayudar a los demás no describe una verdad, sino que prescribe un comportamiento. Le dice a los demás lo que deberían hacer. Pero si las afirmaciones morales no son verdaderas ni falsas, ¿cómo debatimos sobre moralidad? Los no cognitivistas argumentan que los debates morales son sobre persuasión, no sobre pruebas. Cuando dices robar está mal, estás intentando influir en la actitud o el comportamiento de alguien, no señalar hechos objetivos. Los críticos temen que esto haga la moralidad subjetiva y arbitraria, pero los no cognitivistas responden que la moral siempre ha estado arraigada en emociones humanas y experiencias compartidas, no en verdades universales. Las afirmaciones morales, argumentan, sirven para conectarnos, guiar el comportamiento y promover la cohesión social. Toma el ejemplo de tirar basura. Cuando dices eso está mal, no estás enunciando un hecho cósmico, estás expresando desaprobación y animando a otros a actuar de forma distinta. Teoría del error de Mackie. A menudo pensamos que la moralidad es universal, objetiva y eterna. Pero, ¿y si todo eso fuera un error? La teoría del error de J. L. Mackie sostiene precisamente eso. Nuestros juicios morales están basados en una ilusión. En ética, inventando lo correcto y lo incorrecto, Mackie afirma con audacia que no existen los valores objetivos. Cuando decimos que el asesinato está mal o que la bondad es buena,
No estamos describiendo hechos sobre el mundo. En cambio, estamos proyectando nuestras emociones y normas culturales sobre la realidad. La moralidad se siente objetiva, pero para Mackie eso es un error compartido. Mackie defiende esta postura con dos argumentos. El primero es el argumento de la relatividad. Las creencias morales varían a lo largo de culturas e historia. Prácticas que una sociedad condena, otra las celebra. Esta diversidad moral sugiere que los valores no son universales, sino construcciones sociales adaptadas a las necesidades colectivas. El segundo es el argumento de lo extraño. Ni si existieran hechos morales objetivos, serían entidades extrañas e inexplicables, distintas a todo lo que conocemos en el universo. ¿Cómo podríamos siquiera percibirlos? Mackie argumenta que es mucho más plausible que la moralidad surja de las emociones humanas y los acuerdos sociales que de verdades metafísicas. Pero Mackie no rechaza la moralidad en sí misma. Reconoce que el lenguaje y los sentimientos morales son reales. Simplemente sostiene que son creaciones humanas, no verdades universales. Por ejemplo, decir la bondad es buena no es un hecho absoluto, sino un valor que hemos adoptado porque fomenta la cooperación y la armonía. La paradoja de Eutifrón. Algo es bueno porque Dios lo ordena, o Dios lo ordena porque es bueno. Esta es la paradoja de Eutifrón, una pregunta con más de 2000 años que desafía los cimientos de la moralidad. Platón presenta este dilema en Eutifrón, donde Sócrates pregunta: ¿lo piadoso es amado por los dioses porque es piadoso, o es piadoso porque es amado por los dioses? Esta pregunta, aparentemente sencilla, divide la moralidad en dos posibilidades inquietantes. La primera opción es que algo sea bueno simplemente porque Dios lo ordena. Si esto es cierto, la moralidad se vuelve arbitraria. Si Dios hubiera ordenado el odio en lugar de la bondad, ¿sería entonces el odio algo bueno? Esta visión reduce la moral a un capricho divino, despojándola de valor intrínseco. La segunda opción es que Dios ordena algo porque es bueno. Aquí, la moral tiene un valor intrínseco, independiente de Dios, pero eso significa que la moralidad existe fuera de la autoridad divina, haciendo a Dios innecesario para las verdades morales y debilitando la idea de Dios como fuente última de lo bueno. La paradoja de Eutifrón crea una tensión. O la moral es arbitraria, dictada por mandatos divinos, o existe independientemente, restando importancia al papel de Dios. Algunos teístas han propuesto una tercera vía, que la moral emana de la naturaleza de Dios, que es inherentemente buena. Sin embargo, los críticos sostienen que esto solo traslada el problema. La naturaleza de Dios sigue determinando la moral de forma arbitraria. Filósofos como Immanuel Kant evitaron esta cuestión fundamentando la moral en la razón humana, no en la voluntad divina. Pensadores seculares argumentan que la moral surge de la empatía, la cooperación y los valores compartidos, haciendo innecesaria la autoridad divina. Mortalismo cristiano. La mayoría asume que el alma es inmortal, una creencia central del cristianismo tradicional. Pero, ¿y si eso fuera incorrecto? El mortalismo cristiano, una perspectiva teológica, desafía la idea de la vida eterna inherente, afirmando en cambio que la inmortalidad no es un rasgo natural, sino un don de Dios. El mortalismo cristiano sostiene que los humanos son seres mortales y que la muerte implica una verdadera cesación de la consciencia, lo que algunos llaman sueño del alma. En esta visión, la vida eterna no está garantizada, sino que depende del poder de Dios para resucitar a los muertos. Esta creencia reconfigura la vida después de la muerte como un acto divino, no como una propiedad innata del alma. No es una idea nueva. Teólogos como John Milton argumentaban que la Biblia enfatiza la resurrección más que la inmortalidad innata. En De Doctrina Cristiana, Milton escribió que el ser humano es un alma viviente, no una inmortal. Los moralistas cristianos citan versículos como Eclesiastés 9:5, los muertos no saben nada, y Romanos 6:23, la paga del pecado es la muerte, para respaldar su afirmación de que la muerte es un estado inconsciente en espera del día del juicio. A diferencia de las visiones tradicionales,
El mortalismo cristiano rechaza la entrada inmediata al cielo o al infierno. En su lugar, los muertos descansan hasta que Dios determina su destino: resurrección para la vida eterna o aniquilación. Esto desafía las ideas del tormento eterno, presentando la aniquilación como el castigo final para los impíos. Los críticos argumentan que esto disminuye la importancia del alma, pero los defensores lo ven como un retorno a las enseñanzas bíblicas, libres de influencias filosóficas como las de Platón. Para ellos, esta perspectiva destaca la gracia y el poder de Dios, haciendo de la resurrección el centro de la salvación. El infierno como castigo eterno. Un Dios todo amoroso y un infierno eterno. ¿Cómo pueden coexistir estas ideas? El concepto del infierno como castigo sin fin ha desconcertado a los teólogos durante siglos. ¿Es justicia o un vestigio del miedo? Escrituras como Mateo 25, 46, estos irán al castigo eterno, y los justos a la vida eterna, dieron forma a la creencia en el tormento perpetuo. Para San Agustín, el castigo infinito reflejaba la naturaleza infinita de la justicia de Dios. Pecar contra un ser eterno merecía consecuencias eternas. Tomás de Aquino veía el infierno de otra manera, argumentando que el sufrimiento allí proviene de la separación de Dios, un estado autoimpuesto más que una crueldad infligida. Pero los críticos cuestionan la equidad del castigo eterno por pecados finitos. El filósofo iónico sostenía que un Dios verdaderamente benevolente redimiría a todas las almas, haciendo incompatible el infierno eterno con el amor divino. Los universalistas coinciden, viendo la salvación última de todos como reflejo de la misericordia de Dios. Los condicionalistas, por su parte, proponen la aniquilación, la destrucción total del alma en lugar del sufrimiento eterno. Pensadores modernos como C.S. Lewis reformulan el infierno como una elección. En El Gran Divorcio, Lewis escribió que las puertas del infierno están cerradas desde dentro, sugiriendo que el infierno es autoimpuesto, impulsado por el orgullo y la desesperación, no por la ira divina. Esclavitud eterna en Maya. Pasamos la vida persiguiendo deseos, convencidos de que la plenitud está justo más allá del próximo logro. Pero, ¿y si esta búsqueda interminable fuera una ilusión? En el Advaita Vedanta, esta ilusión se llama Maya, el engaño cósmico que nos ata a un ciclo eterno de sufrimiento. Maya, traducida a menudo como ilusión, vela la verdad de la realidad. Según Adi Sankaracharya, crea la falsa creencia de que el mundo material es todo lo que existe, separando el yo del otro y ocultando nuestra verdadera naturaleza. Bajo el hechizo de Maya, nos identificamos con nuestro ego, nuestras posesiones y deseos efímeros, olvidando nuestro yo infinito. Esta ilusión nos atrapa en el samsara, el ciclo de nacimiento, muerte y renacimiento. Perseguimos la satisfacción en la riqueza, el estatus o el placer, solo para descubrir que son temporales. Como enseñan los Upanishads, lo que es real no cambia, lo que cambia no es real. Maya no ofrece plenitud duradera porque es fundamentalmente irreal. Sankaracharya explica que Maya es una proyección de Brahman, la realidad última. Como un sueño, nos gobierna hasta que despertamos. Romper sus cadenas requiere jnana, conocimiento verdadero, obtenido a través de la introspección y la disciplina espiritual. El Bhagavad Gita lo refleja cuando Krishna dice que los sabios no ven distinción entre el yo y el universo. Piensa en Maya como un espejismo. Parece real desde la distancia, pero una inspección cercana revela la ilusión. De manera similar, reconocer al Atman como uno con Brahman disuelve el dominio de Maya. Este despertar revela la realidad como infinita, eterna y total. Libertad radical y responsabilidad. Eres libre, completamente libre. Pero esa libertad viene con un peso. La responsabilidad por todo lo que haces, eliges y dejas de elegir. Esta es la libertad radical, un concepto explorado por Jean-Paul Sartre, y es a la vez liberador y aterrador. Sartre creía que los seres humanos están condenados a ser libres. Sin un plan divino ni una esencia predeterminada,
Creamos nuestro propósito a través de nuestras elecciones. El hombre no es más que lo que hace de sí mismo, escribió Sartre. Esto significa que no hay destino ni guía externa que dicte tu camino. Solo tú. La libertad radical elimina las excusas. Culpar al destino o a las circunstancias, argumentaba Sartre, es mala fe, una negación de la libertad. Incluso en la opresión, tu respuesta es tu elección. No eres una víctima pasiva, sino un creador activo de sentido. Pero esta libertad trae angustia. La vertiginosa realización de que cada decisión refleja tus valores y moldea la humanidad. Cuando actúas, declaras. Así debería ser la vida. Como estar al borde de un acantilado, el miedo está en el poder que tienes para elegir. La existencia precede a la esencia, declaró Sartre. Existes primero, y solo después defines lo que eso significa. Es abrumador, pero también empoderador. Si estás atrapado en un trabajo o una relación, Sartre diría que estás eligiendo quedarte. El silencio frente a la injusticia también es una elección. Una decisión de aceptar el statu quo. Thanatos versus Eros. En el núcleo de la existencia humana hay una batalla entre dos fuerzas. Eros, el impulso de vida, y Thanatos, el impulso de muerte. Freud introdujo estos conceptos en Más allá del principio del placer, proponiendo que el comportamiento humano no está moldeado solo por la búsqueda del placer, sino también por un impulso oscuro y autodestructivo. Eros representa la vida, el amor, la creación y la preservación, la fuerza detrás de las relaciones, la creatividad y la continuidad de la existencia. Thanatos, en cambio, encarna la destrucción, la agresión y el impulso hacia la no existencia. Freud creía que esta tensión entre creación y destrucción define a la humanidad, empujándonos entre la complejidad de la vida y la simplicidad de la materia sin vida. Estas fuerzas no son ideas abstractas, se manifiestan en nuestra vida cotidiana. Eros nos impulsa a construir, amar y dar sentido, mientras que Thanatos nos tienta con el sabotaje y el caos. Piensa en un artista consumido por la duda mientras crea una obra maestra, o en civilizaciones que prosperan pero libran guerras que amenazan su existencia. Eros y Thanatos están presentes tanto en luchas personales como en conflictos globales. Los críticos cuestionan la existencia de un verdadero impulso de muerte, sugiriendo que podría ser una mala interpretación de la frustración o la ansiedad. Pero la metáfora resuena porque refleja nuestras contradicciones internas. ¿Por qué destruimos lo que amamos o saboteamos nuestra felicidad? El contemporáneo de Freud, Carl Jung, vio esta lucha como esencial para el crecimiento, un equilibrio entre fuerzas opuestas que impulsa la transformación. La vida no consiste en superar la tensión entre Eros y Thanatos, sino en vivir dentro de ella. En cada creación hay una sombra de destrucción, y en cada final, la semilla de un renacimiento. El infinito malo. La infinitud no siempre es majestuosa, puede ser aterradora. Esta es la esencia del infinito malo, un concepto introducido por el filósofo alemán Georg Wilhelm Friedrich Hegel. Aunque lo infinito suele evocar potencial sin límites, Hegel advirtió sobre una versión más oscura, un bucle interminable de repetición vacía que atrapa en lugar de expandir. Hegel distinguió entre dos tipos de infinito. El infinito verdadero es dinámico y transformador. Crece, trasciende los límites y evoluciona, como la expansión del conocimiento o del universo mismo. En contraste, el infinito malo es estático y sin vida, un ciclo sin fin que no ofrece nuevas ideas ni progreso. Piensa en una recta numérica que se extiende infinitamente en ambas direcciones. Aunque es ilimitada, resulta estéril, una repetición del mismo patrón para siempre. Imagina subir una escalera interminable sin nuevos pisos, sin horizontes, solo escalón tras escalón repitiéndose sin fin. Eso es el infinito malo, cuando la infinitud se convierte en estancamiento. Para Hegel, esto no era solo una abstracción teórica, sino una advertencia filosófica. Veía este infinito defectuoso en sistemas rígidos,
ideales inalcanzables o búsquedas obsesivas donde el progreso se convierte en un ciclo frustrante. Toma, por ejemplo, la búsqueda de la perfección. Si la perfección es infinita, esforzarse por alcanzarla puede atraparnos en una insatisfacción interminable. Cada éxito solo aleja más la meta, creando un ciclo sin resolución, un infinito malo. Hegel sostenía que el infinito no es inherentemente bueno o malo. La clave está en cómo nos relacionamos con él. El verdadero infinito abraza los límites como oportunidades para trascender, encontrando sentido en el movimiento y el crecimiento. El infinito malo, en cambio, nos entrega monotonía, atrapándonos en ciclos que no conducen a nada. Su enseñanza nos recuerda que no todas las infinitudes inspiran. Algunas nos enredan. El infinito verdadero no es repetición interminable, sino transformación con propósito. La etapa del espejo. La persona que ves en el espejo no eres tú. Ese reflejo, familiar pero distante, está en el centro del concepto de etapa del espejo del psicoanalista Jacques Lacan, una idea clave del psicoanálisis. Lacan propuso que nuestro sentido del yo comienza con un error de reconocimiento, una ilusión que da forma a lo que creemos ser. Alrededor de los 6 a 18 meses de edad, el infante reconoce su reflejo en el espejo. Aunque experimenta su cuerpo como algo fragmentado y caótico, el espejo le presenta una imagen unificada e idealizada. El niño se identifica con esa imagen, viéndola como yo. Pero esa unidad es una ilusión. Lacan argumentaba que la imagen en el espejo es una proyección que no se alinea con la realidad fragmentada del niño. Este momento marca el nacimiento del yo, cuando el infante se ve a sí mismo como un objeto separado del mundo. Sin embargo, esta identidad es, desde el inicio, alienante. El yo se basa en una imagen externa, no en una realidad interior. A partir de ahí, la identidad se define por la tensión entre cómo nos vemos a nosotros mismos y cómo creemos que nos ven los demás. La teoría de Lacan revela que nuestro sentido del yo se fundamenta en un reconocimiento equivocado. La persona que creemos ser no es auténtica, sino una construcción, una máscara formada por las expectativas culturales, las miradas ajenas y nuestras fantasías. Incluso en la adultez, gran parte de nuestra identidad está moldeada por fuerzas externas, desde los roles que asumimos hasta las metas que perseguimos. Charla vacía. La mayor parte de lo que decimos no tiene sentido. Esta es la esencia del concepto de charla vacía de Martin Heidegger, que utilizó para describir la comunicación superficial y repetitiva que domina la vida cotidiana. La charla vacía no es simplemente conversación inofensiva, nos desconecta de una vida auténtica y oscurece verdades más profundas. Ocurre cuando el lenguaje se convierte en un ciclo de repetición sin reflexión. Chismes, clichés y afirmaciones vacías son ejemplos claros. En Ser y Tiempo, Heidegger la describe como hablar sobre algo sin comprensión genuina. Ofrece la ilusión de conexión, pero en realidad nos aleja de un compromiso más profundo con el mundo. Piensa en un titular viral compartido y debatido hasta el cansancio. ¿Cuántos comprenden realmente el tema y cuántos simplemente repiten opiniones que han absorbido? La charla vacía prospera en el nivel superficial, sin preocuparse por la verdad, manteniendo conversaciones vivas pero sin contenido. Para Heidegger, esto no es una molestia trivial. Conduce a la caída, donde nos perdemos en el ruido de la sociedad y abandonamos las preguntas existenciales más profundas. En lugar de pensar críticamente, adoptamos ideas prefabricadas que dan forma a nuestra visión del mundo. Lo que hace peligrosa a la charla vacía es su comodidad. Ofrece pertenencia y participación en narrativas colectivas, pero nos aleja de la autenticidad. Dejamos de conectar con nuestras perspectivas únicas, conformándonos con patrones superficiales de discurso. Heidegger no condenaba toda forma de comunicación. Creía que el lenguaje puede revelar o esconder la verdad. La charla vacía sustituye la reflexión por ruido, cegándonos ante el significado más profundo de la vida. La banalidad del mal. El mal no siempre llega con cuernos y fuego. A veces aparece silenciosamente,
con un traje gris, haciendo su trabajo. Esta es la esencia de la banalidad del mal, un término acuñado por Hannah Arendt en Eichmann en Jerusalén. Desafía nuestras suposiciones sobre cómo se ve el mal y cómo actúa. En 1961, Adolf Eichmann, uno de los principales arquitectos del Holocausto, fue juzgado. Para muchos, era un monstruo, pero Arendt vio algo inesperado. Eichmann no era fanático ni particularmente inteligente. Era un hombre ordinario que obedecía órdenes, tramitaba papeles y evitaba reflexionar sobre la moralidad de sus actos. Arendt llamó a esto la banalidad del mal. Los crímenes de Eichmann no fueron impulsados por un odio profundo, sino por una falta de pensamiento, una obediencia crítica a la autoridad y una negativa a cuestionar el sistema que servía. Cometió atrocidades con desapego burocrático, no con malicia. Esta idea es aterradora porque sugiere que el mal no siempre necesita odio. Prospera en sistemas que desincentivan el pensamiento independiente. Cuando las personas se reducen a solo cumplir con su trabajo, el daño inimaginable se vuelve posible. Arendt argumentó que el mayor crimen de Eichmann fue su incapacidad para pensar, juzgar y asumir responsabilidad. Como escribió, la mayor parte del mal es cometido por personas que nunca deciden ser buenas o malas. Aburrimiento profundo. El aburrimiento no es solo una molestia, es una revelación. Esta es la perturbadora verdad detrás del aburrimiento profundo, un concepto explorado por el filósofo alemán Martin Heidegger. A diferencia del aburrimiento ordinario, el aburrimiento profundo no se trata de una falta de entretenimiento, sino de la ausencia de sentido. Heidegger describió el aburrimiento profundo como un estado en el que todo se vuelve indiferente. Las distracciones de la vida cotidiana, el trabajo, los pasatiempos, las relaciones, pierden su fuerza, el tiempo se estira y la vida se siente vacía. Pero para Heidegger, esto no es simplemente deprimente, es transformador. En sus conferencias de 1929 explicó que el aburrimiento profundo despoja las capas de la rutina, obligándonos a enfrentarnos con la existencia misma. Escribió que el aburrimiento genera un estado peculiar en el que uno queda suspendido, arrojado de vuelta sobre sí mismo. El aburrimiento profundo revela la fragilidad de las estructuras en las que confiamos para dar sentido a la vida. Es como mirar fijamente al vacío, inquietante, pero también una oportunidad. Cuando las respuestas habituales de la vida fallan, quedamos con las preguntas fundamentales. ¿Por qué estoy aquí? ¿Cuál es mi propósito? Estas preguntas, a menudo enterradas bajo las distracciones diarias, se vuelven imposibles de ignorar. Heidegger vio esta confrontación con la nada como algo tanto aterrador como necesario. Una oportunidad para redefinir el sentido, no como algo dado, sino como algo que creamos. En momentos de aburrimiento profundo, cuando incluso las pasiones parecen vacías, vislumbramos los límites de nuestras identidades construidas. Ese es el gran giro. El aburrimiento profundo no ofrece respuestas, crea el espacio para que las busquemos. Antinomia de la razón pura. El universo tanto tiene un comienzo como no lo tiene. Esta paradoja está en el centro de las antinomias de la razón pura, introducidas por Immanuel Kant en su crítica de la razón pura. Kant argumentó que cuando la razón intenta abordar preguntas últimas, produce contradicciones. Antinomias, donde afirmaciones opuestas parecen igualmente válidas. Estas contradicciones revelan los límites de nuestra comprensión y exponen las fronteras de lo que realmente podemos conocer. La primera antinomia de Kant explora si el universo tiene un comienzo en el tiempo. Por un lado, la razón sugiere que debe tener un inicio, porque si el tiempo se extendiera hacia atrás infinitamente, el presente nunca habría llegado. Pero la razón también sostiene que el universo no puede tener un comienzo, porque si lo tuviera, necesitaría una causa, y esa causa otra más, creando una regresión infinita. Ambas posturas parecen lógicas, pero son irreconciliables. Kant explicó que estas contradicciones ocurren porque la razón humana aplica principios más allá del ámbito de la experiencia. Conceptos como espacio,
Tiempo y causalidad no son características intrínsecas del universo. Son los marcos que nuestras mentes imponen para interpretarlo. Así como un pez, moldeado por su experiencia del agua, no puede imaginar la vida fuera de ella. Nuestras mentes, moldeadas por el espacio y el tiempo, no pueden comprender realidades más allá de esos límites. Las antinomias no resuelven estos misterios. Revelan los límites de la razón. Kant argumentó que podemos formular la pregunta de si el universo es finito o infinito, pero las respuestas están fuera de nuestro alcance cognitivo. Injusticia epistémica. ¿Qué ocurre cuando se le niega a alguien el acceso al conocimiento, no por lo que dice, sino por quién es? Esta es la esencia de la injusticia epistémica, un concepto introducido por Miranda Fricker. Describe cómo ciertas voces son descartadas o subvaloradas debido a prejuicios, estereotipos o desequilibrios sistémicos de poder. No se trata solo de una injusticia, es una violación del papel de esa persona como contribuyente al conocimiento colectivo. Fricker identifica dos formas principales de esta injusticia. La injusticia testimonial ocurre cuando la credibilidad de alguien es socavada por estereotipos. Por ejemplo, una mujer en un entorno laboral dominado por hombres puede proponer una idea que es ignorada, hasta que un hombre la repite. No se duda de su conocimiento, sino de su identidad. La segunda forma es la injusticia hermenéutica, que aparece cuando la sociedad carece de los conceptos necesarios para articular ciertas experiencias. Por ejemplo, antes de que términos como acoso sexual fueran reconocidos ampliamente, muchas mujeres no podían nombrar ni cuestionar efectivamente sus vivencias. No era falta de inteligencia, era falta de marcos sociales. Estas injusticias son sistémicas, silencian las voces marginadas y refuerzan los desequilibrios de poder. Con el tiempo, excluyen a grupos enteros de la posibilidad de dar forma al conocimiento y a la verdad, perpetuando la desigualdad. Fricker escribe que la injusticia epistémica cometida contra alguien como sujeto de conocimiento es tanto específica como destructiva. No solo daña al individuo, empobrece a la sociedad al reducir las perspectivas que se escuchan. Para combatirlo, Fricker aboga por la virtud epistémica, escuchar sin prejuicio, reconocer los sesgos y valorar las voces diversas. No es fácil, pero es esencial para una sociedad justa. Deseo mimético. No deseas lo que crees desear. Esta es la base del deseo mimético, un concepto del filósofo René Girard que sostiene que nuestros deseos son imitativos. Queremos cosas no porque sean valiosas en sí mismas, sino porque otros las desean primero. Nuestras aspiraciones se moldean imitando inconscientemente los deseos ajenos. Girard describía esta dinámica como una estructura triangular. El sujeto, tú, el objeto, lo que deseas, y el modelo, la persona cuyo deseo imitas. Por ejemplo, un nuevo dispositivo o un trabajo soñado a menudo se vuelven deseables porque alguien más los quiere o los tiene. La publicidad y las redes sociales amplifican esto, mostrando estilos de vida diseñados para provocar envidia e imitación. Girard escribió: los seres humanos nunca compiten directamente por cosas, compiten porque imitan los deseos de los demás. Esto conduce a la rivalidad y la tensión. No perseguimos objetos por sí mismos, sino la validación o el estatus que representan. Y cuando varias personas persiguen lo mismo no por lo que es, sino porque otros lo desean, surge el conflicto. El resultado, una trampa mimética en la que cuanto más perseguimos los deseos ajenos, menos satisfacción sentimos al conseguirlos. Girard también vinculó el deseo mimético con el chivo expiatorio. Cuando la rivalidad se descontrola, las sociedades suelen proyectar la culpa sobre un culpable colectivo, disipando la tensión a través de la exclusión o el sacrificio, un proceso central en muchas tradiciones culturales y religiosas. La paradoja de la tragedia. ¿Por qué disfrutamos del sufrimiento? Esta es la paradoja de la tragedia. ¿Por qué nos atraen las historias de dolor, pérdida y desesperación, cuando en la vida real evitamos el sufrimiento? Aristóteles, en Poética, argumentó que la tragedia cumple una función catártica.
Al experimentar emociones como la compasión y el temor en un entorno seguro y controlado, procesamos nuestras propias vulnerabilidades y salimos aliviados, incluso purificados. El sufrimiento en escena se convierte en un medio para confrontar nuestros miedos. David Hume, sin embargo, encontraba esto desconcertante. En Sobre la tragedia, sugería que no es el sufrimiento en sí lo que disfrutamos, sino la habilidad artística que lo transforma. Una tragedia bien construida combina dolor con belleza, elevando la angustia a algo con sentido. Friedrich Nietzsche, en El nacimiento de la tragedia, ofreció una visión más oscura. Afirmaba que la tragedia nos obliga a enfrentar las duras realidades de la vida, el caos, el sufrimiento, la muerte, pero a la vez afirma la vida en ese mismo proceso. El arte convierte lo insoportable en algo que profundiza nuestra comprensión de la existencia. Desde una perspectiva psicológica, la tragedia también nos conecta. Ver a otro sufrir despierta empatía, recordándonos nuestra humanidad compartida. Llorar por el dolor de personajes ficticios refleja nuestro propio dolor y genera una sensación de solidaridad en la vulnerabilidad. ¿Por qué necesitamos la tragedia? Tal vez sea una combinación: catarsis, belleza estética, confrontación existencial y conexión emocional. La tragedia transforma el dolor en algo profundo, sosteniendo un espejo frente a nuestros temores y deseos. Acrasia. ¿Por qué actúas en contra de tu mejor juicio? Este es el enigma de la acrasia. Actuar en contra de lo que sabes que es correcto. Eres plenamente consciente de las consecuencias, y aún así eliges lo contrario. Sócrates descartó la idea de acrasia, argumentando que el mal proceder proviene de la ignorancia. Si supieras verdaderamente qué es lo bueno, lo seguirías. Pero Platón lo vio de otra forma. En la República, dividió el alma en razón, espíritu y apetito. La acrasia, según él, surge cuando el deseo, el apetito, domina a la lógica, la razón. Aristóteles amplió esta visión en Ética a Nicómaco, distinguiendo entre los débiles de voluntad, que lamentan ceder al deseo, y los autoindulgentes, que no sienten conflicto alguno. La acrasia, para Aristóteles, existe en esa tensión: saber lo que es correcto pero fallar al actuar en consecuencia. Avanzando hasta tiempos modernos, la acrasia está por todas partes. Quedarse despierto hasta tarde pese a necesitar dormir, romper una dieta por un antojo pasajero. Es la brecha entre la intención y la acción, frustrantemente universal. Los psicólogos argumentan que es una lucha entre la gratificación a corto plazo y los objetivos a largo plazo, o entre emoción y lógica, donde los impulsos superan a la razón. Lo que hace a la acrasia tan fascinante es su universalidad. No se trata de ignorancia ni de inteligencia, sino de la fragilidad de la voluntad humana. Saber lo que está bien no significa actuar en consecuencia, lo cual revela la complejidad de nuestras mentes. Metaontología. ¿Qué significa decir que algo existe? Esta es la pregunta central de la metaontología, una rama de la filosofía que va más allá de preguntar qué existe, para examinar cómo decidimos que existe. Mientras la ontología estudia las categorías del ser, la metaontología critica los marcos y suposiciones que usamos para definir esas categorías. El filósofo Willard Van Orman Quine reformuló esta discusión en su ensayo sobre lo que hay, argumentando que antes de preguntar ¿existe X?, debemos aclarar el lenguaje y los criterios que estamos usando. Para Quine, la pregunta crítica es: ¿qué significa decir que X existe? Usó a Pegaso, el mítico caballo alado, como ejemplo. Pegaso no existe en la realidad, pero al hablar de él, implicamos que existe como concepto. Entonces, ¿qué separa a los entes reales, como los caballos, de los conceptuales, como Pegaso? Quine propuso un enfoque pragmático. Algo existe si es indispensable para nuestras mejores teorías científicas. Los electrones, por ejemplo, se consideran reales porque explican fenómenos observables. Sin embargo, esto no resuelve la cuestión más profunda. ¿Por qué privilegiamos ciertos marcos por sobre otros?
El filósofo Eli Hirsch añadió matices con su idea de variancia de cuantificadores, la noción de que múltiples marcos para entender la existencia pueden ser igualmente válidos. Uno puede incluir entidades abstractas como los números, mientras que otro las excluye, sin que ninguno sea más verdadero. La metaontología revela que la pregunta sobre la existencia no tiene una respuesta universal. Está moldeada por el lenguaje, la cultura y el contexto intelectual. Cada afirmación sobre lo que existe refleja una estructura conceptual particular. La ética del olvido. Olvidar no es solo un lapsus. Es un acto que moldea quiénes somos. Esta es la esencia de la ética del olvido, que explora la tensión entre la memoria y la moralidad. Mientras la sociedad suele glorificar el recuerdo, filósofos como Friedrich Nietzsche y Paul Ricoeur sostienen que el olvido es esencial para el crecimiento. En la genealogía de la moral, Nietzsche describió el olvido como una capacidad activa. Sin él, estaríamos paralizados por agravios pasados, atrapados en ciclos de resentimiento e incapaces de avanzar. El olvido, para Nietzsche, es una herramienta moral, una forma de liberarse del sufrimiento y la venganza, permitiendo a individuos y sociedades sanar y crecer. Sin embargo, el olvido es un arma de doble filo. En la memoria, la historia, el olvido, Ricoeur advirtió sobre sus peligros. Aunque puede ayudar a cerrar heridas, también corre el riesgo de borrar verdades vitales. Describió el olvido abusivo como una forma de violencia. Silencia voces y distorsiona la historia. Esta tensión es clara en debates sobre la memoria histórica. Las sociedades posconflicto, por ejemplo, deben decidir si preservar con detalle las atrocidades pasadas, arriesgando reabrir heridas, o suavizar esos recuerdos para permitir la reconciliación. Las comisiones de verdad y reconciliación luchan por equilibrar la rendición de cuentas con la convivencia. Incluso a nivel personal, la ética del olvido plantea dilemas. ¿Es correcto aferrarse a cada traición? ¿O puede el perdón, a menudo ligado al olvido, ayudar a reconstruir relaciones y dejar atrás el dolor? El Uroboros, una serpiente devorando su propia cola, un ciclo interminable de creación y destrucción. Esto es el Uroboros, uno de los símbolos más antiguos de la humanidad, presente en textos egipcios, la filosofía griega y manuscritos alquímicos. Representa una paradoja, un ciclo autosostenido donde comienzos y finales se difuminan en uno solo. Más allá de su imagen, el Uroboros desafía nuestra forma de entender el tiempo, la existencia y el universo. En su esencia, el Uroboros encarna la autorreferencia, un sistema que se contiene a sí mismo. Los antiguos griegos lo relacionaban con el eterno retorno, la idea de que todo se repite infinitamente en bucle. Los filósofos estoicos veían el cosmos como cíclico, destruido y renacido en un proceso de fuego llamado ekpirosis. El Uroboros refleja así la existencia misma, creación, destrucción y renovación. Filosóficamente, se vincula a paradojas autorreferenciales, como esta frase es falsa, que es a la vez verdadera y falsa, creando un bucle infinito. Hegel se apoyó en esto en su fenomenología del espíritu, describiendo contradicciones que se resuelven en nuevas formas, renovando el significado de forma perpetua. En la ciencia, el Uroboros simboliza la interacción entre las escalas más grandes y más pequeñas del universo. El Uroboros cósmico conecta galaxias y partículas cuánticas, sugiriendo un sistema autosostenido donde principios y finales se disuelven uno en el otro. Pero el Uroboros también inquieta, sugiere un universo atrapado en la repetición. El concepto de eterno retorno de Nietzsche planteaba una pregunta directa. Si tu vida se repitiera eternamente, ¿la abrazarías o te desesperarías? El efecto Flynn. ¿Nos estamos volviendo más inteligentes o solo mejores haciendo tests? Esta pregunta impulsa el estudio del efecto Flynn, un fenómeno nombrado en honor a James Flynn, quien descubrió que los coeficientes intelectuales han aumentado en promedio unos 3 puntos por década durante el último siglo. Esto implica que una persona con un 6,5 en los años 30 obtendría hoy una puntuación muy por debajo de la media. Sin embargo, este aumento no es universal.
Se nota sobre todo en áreas como el razonamiento abstracto y la resolución de problemas, no en el conocimiento general o la aritmética. Flynn sostuvo que esta tendencia no se debe a la genética. Es demasiado rápida para deberse a la evolución, sino a cambios ambientales. El siglo XX trajo consigo un giro hacia el pensamiento abstracto. La educación, los trabajos que exigen resolver problemas y el modo en que usamos la tecnología, como los videojuegos y los teléfonos inteligentes, entrenan al cerebro en los tipos de pensamiento que miden los tests de SEI. Pero, ¿significa esto que somos realmente más inteligentes? Los críticos afirman que los puntajes crecientes pueden deberse a una mayor familiaridad con los formatos de examen, no a un crecimiento cognitivo real. El psicólogo Ulrich Neisser señaló que las pruebas de SEI se centran en habilidades específicas como la lógica y el reconocimiento de patrones, y descuidan otras formas de inteligencia como la creatividad o la comprensión emocional. También preocupa que esta tendencia pueda invertirse. Estudios recientes muestran que el efecto Flynn se está estancando o incluso revirtiendo en algunas regiones, posiblemente debido al aumento de la desigualdad, la educación insuficiente y ciertos cambios en el estilo de vida. La paradoja de la omnipotencia. ¿Puede un ser todopoderoso crear una roca tan pesada que ni siquiera él pueda levantarla? Esta pregunta, que parece un juego, introduce la paradoja de la omnipotencia, un dilema que desafía la propia idea de poder ilimitado. La omnipotencia suele definirse como la capacidad de hacer cualquier cosa, pero esta paradoja revela una contradicción. Si un ser omnipotente puede crear tal roca, entonces no puede levantarla, y por tanto no es todopoderoso. Si no puede crearla, su poder también es limitado. De cualquier forma, la omnipotencia parece fallar. Filósofos medievales como Tomás de Aquino abordaron esta cuestión argumentando que la omnipotencia no incluye la capacidad de hacer lo lógicamente imposible. En su Suma Teológica, Aquino afirmaba que contradicciones como un círculo cuadrado o una roca inlevantable son absurdas y no cuentan como límites del poder. René Descartes adoptó una postura más radical, sugiriendo que un ser omnipotente podría incluso trascender la lógica. Si Dios quisiera que 2 más 2 fuera 5, decía Descartes, simplemente lo sería. Pero esta interpretación inquieta, ya que hace incomprensible la omnipotencia al doblar el marco mismo de la razón. La paradoja de la omnipotencia va más allá de la teología. Cuestiona si el concepto de poder ilimitado es coherente. ¿Puede un ser omnipotente crear un mundo que no pueda controlar? ¿O terminar con su propia existencia? Estas preguntas revelan los límites del lenguaje y de la comprensión humana. Genealogía de la moral. ¿Por qué llamamos buenas a unas cosas y malas a otras? ¿Son verdades universales o construcciones moldeadas por la historia? La genealogía de la moral de Friedrich Nietzsche desafía nuestras suposiciones, rastreando los orígenes de la moralidad a luchas de poder y transformaciones culturales. Nietzsche sostiene que la moral no es atemporal ni divina, sino un producto histórico. Identifica 2 tipos de moral, la moral del amo y la moral del esclavo. La moral del amo, propia de las sociedades aristocráticas antiguas, valoraba la fuerza, el poder y la vitalidad. Para la clase dominante, lo bueno eran cualidades que ellos encarnaban, mientras que lo malo era sinónimo de debilidad y mediocridad. La moral del esclavo, en cambio, surgió del resentiment, de los oprimidos. Al carecer de poder, redefinieron la moral, etiquetando la fuerza como maldad y exaltando virtudes como la humildad y el sufrimiento. Nietzsche llama a esto una revalorización de los valores, una inversión del código moral aristocrático. El cristianismo, argumenta, codificó esta moralidad, glorificando el sufrimiento y prometiendo recompensas a los humildes. Para Nietzsche, este marco moral fue revolucionario en su momento, pero hoy sofoca el potencial humano, promoviendo la conformidad por encima de la individualidad. Introduce entonces al Übermensch, el superhombre, una figura que trasciende la moral tradicional para crear nuevos valores afirmativos de la vida. Nietzsche no desprecia la compasión, pero nos invita a cuestionar los valores heredados.
¿De dónde provienen nuestros juicios de lo bueno y lo malo? ¿Nos empoderan o nos limitan? Lo sublime. De pie al borde de un acantilado, mirando un océano agitado por la tormenta, sientes algo profundo. Una mezcla de asombro y miedo, abrumadora y casi indescriptible. Esto es lo sublime, un concepto que ha fascinado a filósofos y artistas durante siglos, explorando la intersección entre la belleza, el terror y la comprensión humana. Lo sublime no es simple admiración ni placer, se trata de magnitud. Edmund Burke, en Indagación filosófica sobre lo sublime y lo bello, lo describió como asombro con cierto grado de horror. Para Burke, lo sublime surge ante fuerzas vastas e incontrolables. El poder de la naturaleza, el espacio infinito o la inevitabilidad de la muerte. Immanuel Kant amplió esta idea en la Crítica del Juicio, afirmando que lo sublime no es solo externo, sino también una experiencia mental. Cuando nos enfrentamos a la inmensidad del cielo estrellado o a montañas imponentes, nos sentimos pequeños, pero al mismo tiempo reconocemos nuestra capacidad para comprender tal vastedad. Esta tensión entre insignificancia y poder intelectual define lo sublime. Lo sublime emerge donde la belleza se encuentra con el peligro. Un lago sereno puede ser bello, pero una catarata rugiente y su caída vertiginosa se tornan sublimes. Es la emoción de estar cerca de algo que podría destruirte y, sin embargo, maravillarte ante su existencia. El arte y la literatura capturan esta sensación. Poetas románticos como Wordsworth y pintores como Caspar David Friedrich buscaron evocar la esencia de lo sublime, recordándonos la existencia de fuerzas mayores que nosotros mismos. Hoy lo sentimos en imágenes de galaxias lejanas o en la fuerza bruta de una tormenta. Lo sublime nos desafía a abrazar lo desconocido, a encontrar sentido en la tensión entre el miedo y el asombro, vislumbrando a la vez nuestra pequeñez y nuestra extraordinaria capacidad para percibirla. La paradoja del hedonismo. Cuanto más persigues la felicidad, más se te escapa. Esta es la paradoja del hedonismo, un concepto que revela el error de buscar el placer de forma directa. Cuanto más nos enfocamos en alcanzar la felicidad como meta, menos probable es que la logremos. La felicidad, al parecer, no puede forzarse, surge como un efecto colateral de otras búsquedas. El filósofo Henry Sidgwick popularizó esta idea en The Methods of Ethics, argumentando que un enfoque excesivo en el placer a menudo resulta contraproducente. Escribió: el impulso hacia el placer, si es demasiado predominante, fracasa en su propio objetivo. Obsesionarse con la felicidad magnifica las pequeñas incomodidades y hace más difícil sentirse satisfecho. La felicidad prospera cuando estamos inmersos en actividades más allá de nosotros mismos. La psicología moderna confirma esta paradoja. Los estudios muestran que las personas que priorizan objetivos con sentido, ayudar a otros, perfeccionar habilidades, cultivar relaciones, reportan mayor bienestar que quienes buscan el placer por sí solo. El filósofo John Stuart Mill también lo observó, diciendo: solo son felices quienes tienen su mente centrada en algún objeto distinto a su propia felicidad. ¿Por qué existe esta paradoja? Parece que la felicidad está ligada al propósito y al compromiso. Una vida centrada únicamente en la autogratificación se siente vacía, mientras que luchar por algo más grande a menudo lleva a una alegría inesperada. La doctrina del vacío. Nada existe de manera independiente. Esta es la esencia de la doctrina del vacío, una piedra angular de la filosofía budista que redefine nuestra comprensión de la existencia. Lejos del nihilismo, es un cambio profundo de perspectiva. Nada tiene existencia inherente, todo surge a través de la interdependencia. El filósofo indio Nagarjuna, en el siglo II, desarrolló el concepto de sunyata o vacío. Argumentó que todo, objetos, ideas, incluso el yo, depende de causas, condiciones y relaciones. Nada existe en aislamiento. Tomemos un árbol, por ejemplo, parece sólido e independiente, pero depende de la luz del sol, el agua, el suelo y el aire. Si eliminamos esas condiciones, el árbol deja de existir. Como escribió Nagarjuna,
No existe nada que no sea dependiente. Por lo tanto, no existe nada que no esté vacío. Vacío no significa inexistencia, sino que las cosas carecen de una esencia fija e independiente. Esto se extiende al yo. Quien eres depende de relaciones, cultura y una infinidad de condiciones. Sin ellas, ¿qué queda? Comprender el vacío importa porque, según Nagarjuna, aferrarse a la idea de identidades fijas genera sufrimiento. Nos aferramos a la permanencia en un mundo en constante cambio, lo que lleva al apego, al miedo y a la frustración. Ver el vacío de todas las cosas nos libera de ese apego, permitiéndonos vivir en armonía con la impermanencia de la realidad. La doctrina del vacío revela que la realidad no está compuesta por entidades aisladas, sino por conexiones infinitas. Es inquietante pensar que nada tiene una esencia independiente, ni siquiera tú, pero también es liberador. Una vez que ves la interdependencia de todas las cosas, todo cambia. El problema de la esperanza. La esperanza es un arma de doble filo. Impulsa la resiliencia y nos empuja a seguir adelante frente a la adversidad, pero también nos ata a un futuro incierto, dejándonos vulnerables a la decepción. El problema de la esperanza cuestiona si esta es un regalo o una carga. Friedrich Nietzsche fue profundamente crítico con la esperanza, llamándola el más maligno de los males. En Humano, demasiado humano, hizo referencia a la caja de Pandora, donde la esperanza quedó atrapada junto a los tormentos de la humanidad. Para Nietzsche, la esperanza no era salvación, sino una prolongación cruel del sufrimiento que nos encadena a expectativas inalcanzables. En contraste, filósofos como Gabriel Marcel vieron la esperanza como un acto de fe ante la incertidumbre. En Homo Viator, Marcel describió la esperanza como resistencia, una negativa a rendirse ante la desesperación. No se trataba de garantizar un resultado, sino de afirmar el sentido, incluso en circunstancias sin esperanza. La doble naturaleza de la esperanza reside en su aplicación. Una esperanza ciega, desconectada de la realidad, lleva a una espera interminable y a una desilusión inevitable cuando los sueños no se materializan. Sin embargo, Ernst Bloch consideró la esperanza como esencial para el progreso. En el principio Esperanza, Bloch argumentó que la verdadera esperanza inspira acción en lugar de espera pasiva. No es pensamiento ilusorio, sino una fuerza para la transformación y la construcción de un futuro mejor. El sesgo antrópico. ¿Por qué el universo parece tan perfectamente adaptado para la vida? ¿Es una coincidencia cósmica o simplemente lo preguntamos porque estamos aquí para hacerlo? Esta es la esencia del sesgo antrópico, un concepto que desafía nuestra forma de ver la existencia. El sesgo antrópico surge del principio antrópico, explorado por pensadores como Brandon Carter y Nick Bostrom. Este afirma que nuestras observaciones sobre el universo están condicionadas por el hecho de que existimos para hacerlas. Un universo capaz de albergar vida es el único que podríamos observar, porque de no ser así, no estaríamos aquí para notarlo. Considera esta analogía. Si estás en una habitación con aire, podrías pensar que conveniente, hay aire para respirar, pero la única razón por la que estás vivo para preguntarlo es porque el aire ya está ahí. Aplicado al universo, el hecho de que parezca afinado para la vida no es sorprendente. Es un requisito previo para nuestra existencia. Las constantes físicas del universo, como la velocidad de la luz o la fuerza de la gravedad, están calibradas con tanta precisión que incluso cambios mínimos harían imposible la vida. Para algunos, esto sugiere un creador o un multiverso con incontables universos inhabitables. Pero el sesgo antrópico nos advierte: solo podemos observar un universo compatible con la vida, del mismo modo que los peces no pueden imaginar un mundo seco. Nick Bostrom argumenta que el razonamiento antrópico explica la aparente fineza del universo al tiempo que expone los límites de nuestra perspectiva. Nos desafía a reconocer cómo nuestra existencia distorsiona nuestra comprensión de la realidad. El velo de Maya. Todo lo que percibes, las personas, el cielo, incluso tu propio cuerpo, podría ser una ilusión.
Esta idea se encuentra en el corazón del velo de Maya, un concepto de la filosofía india, particularmente del Advaita Vedanta. Sugiere que el mundo material es una fachada que oculta la verdad última, Brahman, la esencia infinita de la existencia. Maya, que en sánscrito significa ilusión o magia, crea la apariencia de separación en un universo que es fundamentalmente uno. Adi Sankaracharya, una figura clave en el Vedanta, explicó: solo Brahman es real, el mundo es ilusorio, el yo no es distinto de Brahman. Maya nos ata al ciclo de nacimiento y muerte al hacernos creer que somos individuos finitos. Imagina un sueño. Mientras sueñas, todo parece real. La alegría, el dolor, el miedo, pero al despertar te das cuenta de que todo estaba en tu mente. De forma similar, el velo de Maya nos convence de que nuestra identidad, luchas y deseos son reales, aunque en realidad son efímeros y pasajeros. La filosofía occidental refleja esta idea. Arthur Schopenhauer, influenciado por el Vedanta, describió la vida como una experiencia de desilusión perpetua. Comparó el mundo con uno gobernado por deseos ciegos que ocultan verdades más profundas. Para él, el arte y el ascetismo ofrecían atisbos más allá de la ilusión. ¿Cómo se levanta el velo? El Vedanta sugiere caminos como el conocimiento, Jnana Yoga, y la autorrealización. Reconocer que tu verdadera esencia no es tu cuerpo ni tu mente, sino la conciencia infinita que hay detrás de ellos. No se trata de rechazar la vida, sino de verla a través de ella, experimentándola sin apego. Cuando el velo se levanta, solo queda la unidad. Una verdad indescriptible en la que el que ve, lo visto y el acto de ver son uno. La pregunta es: ¿despertarás de la ilusión o seguirás enredado en el sueño? El gran inquisidor. ¿Qué pasaría si la humanidad en realidad no deseara la libertad, sino consuelo, seguridad y la ilusión de tener elección? Esta inquietante pregunta está en el corazón del gran inquisidor, una parábola dentro de Los hermanos Karamazov de Fyodor Dostoyevsky. Desafía nuestras creencias sobre el poder, la fe y la naturaleza humana. En la España del siglo XVI, Cristo regresa durante la Inquisición. El pueblo lo reconoce y se regocija por su compasión, pero la Iglesia, temiendo que altere su autoridad, lo arresta. Esa noche, el gran inquisidor visita a Cristo en su celda, no para adorarlo, sino para condenarlo. El inquisidor acusa a Cristo de haber dado a la humanidad una carga que no puede soportar: la libertad. Tú quisiste hacerlos libres, le dice, pero son débiles y temerosos. Afirma que la gente no desea la responsabilidad de elegir, ya que ésta solo trae miedo y sufrimiento. En cambio, anhelan líderes que les brinden certeza, incluso a costa de su libertad. La Iglesia, sostiene el inquisidor, ha hecho lo que Cristo no quiso: quitar la libertad a cambio de la felicidad. Los alimentaremos, declara, pero también los esclavizaremos. Cristo escucha en silencio, sin ofrecer defensa. Al final, simplemente besa al inquisidor y se marcha. El significado de ese gesto, ya sea perdón, reproche o comprensión, queda en la ambigüedad. La parábola enfrenta la tensión entre libertad y seguridad. ¿Somos realmente capaces de abrazar el libre albedrío, o instintivamente lo cambiamos por comodidad? Dostoyevsky no ofrece respuestas, solo una pregunta inquietante. Cuando se nos da a elegir entre libertad o facilidad, ¿qué elegimos? ¿Y qué revela esa elección sobre nosotros? La ilusión del libre albedrío. Crees que controlas tus decisiones. Qué comer, qué decir, qué camino tomar. Pero, ¿y si ese control es solo una ilusión? ¿Y si el libre albedrío, la piedra angular de la agencia humana, no fuera más que una historia que tu cerebro te cuenta después de haber actuado? El filósofo Baruch Spinoza comparó a los humanos con piedras rodando cuesta abajo, convencidas de que controlan su movimiento porque ignoran las fuerzas que las empujan. Los hombres se creen libres, escribió, porque son conscientes de sus acciones, pero ignorantes de las causas que las determinan. Siglos después,
Los experimentos del neurocientífico Benjamin Libet revelaron que el cerebro comienza a prepararse para actuar milisegundos antes de que decidamos conscientemente hacerlo. Tu decisión de levantar un vaso de agua puede parecer deliberada, pero tu cerebro ya había dado la orden. Pensadores contemporáneos como Sam Harris sostienen que cada decisión surge de causas previas, genética, entorno y procesos inconscientes fuera de nuestro control. Puedes hacer lo que decides hacer, dice Harris, pero no puedes decidir lo que vas a decidir hacer. Incluso el acto de deliberar está moldeado por factores que no controlas. Los críticos temen que rechazar el libre albedrío socave la responsabilidad moral, pero Harris argumenta que esto cambia el enfoque, del castigo a la comprensión. En lugar de preguntarnos quién tiene la culpa, deberíamos preguntarnos por qué alguien actuó así y cómo podemos evitar el daño. El problema del deber ser. ¿Y si todo lo que crees sobre la moral se basa en un salto? Un salto desde los hechos hacia los valores que la lógica no puede justificar. Este es el problema del deber ser, Is-Out Problem. Un desafío al razonamiento moral introducido por David Hume en el siglo XVIII. En su Tratado de la Naturaleza Humana, Hume observó que los argumentos morales a menudo describen cómo es el mundo, hechos, leyes naturales, y luego saltan a cómo debería ser, lo que deberíamos hacer o valorar. Ese salto, argumentó, no está justificado. No hay una conexión lógica entre las afirmaciones descriptivas y las normas morales prescriptivas. Por ejemplo, los humanos evolucionaron para competir por los recursos, por lo tanto, deberíamos priorizar el interés propio. La primera parte es un hecho, la segunda, un juicio moral. Pero, ¿por qué debería el hecho de haber evolucionado así dictar cómo debemos actuar? Hume advirtió que este cambio introduce suposiciones no examinadas. Esto nos obliga a preguntarnos, ¿de dónde vienen los valores morales, si no es directamente de los hechos? Algunos sostienen que la moralidad es objetiva, similar a las verdades matemáticas, mientras que otros la ven como una invención humana moldeada por la cultura y las emociones. El problema del deber ser también alimenta el debate entre ciencia y moralidad. Pensadores como Sam Harris sugieren que la ciencia puede orientar la moral revelando que promueve el bienestar humano. Pero los críticos responden que incluso esto parte de una suposición, que el bienestar merece ser promovido, un valor que la ciencia no puede probar. Para Hume, los juicios morales surgen, en última instancia, de las emociones, no de la lógica. Como escribió, la razón es, y debe ser, esclava de las pasiones. De sublimación represiva. ¿Qué pasaría si la libertad que crees estar disfrutando fuera, en realidad, una trampa? El concepto de desublimación represiva de Herbert Marcuse, introducido en El hombre unidimensional, nos desafía a reconsiderar los deseos y elecciones que creemos liberadores. Marcuse desarrolla la idea de Freud de que los deseos primarios, como la sexualidad o la creatividad, son reprimidos por la sociedad y transformados en sublimación, alimentando logros como el arte o la cultura. Pero Marcuse argumenta que, en las sociedades industriales avanzadas, la represión no desaparece, sino que se vuelve más engañosa. La cultura de consumo moderna manipula nuestros deseos dándonos la ilusión de libertad mientras mantiene el control. Esta es la desublimación represiva. Los deseos son liberados, no para emanciparnos, sino para mantenernos dóciles. Piensa en el consumismo. Los deseos de individualidad se canalizan en la compra de productos que nos definen. Las críticas al sistema se absorben en el entretenimiento, haciendo de la resistencia una mercancía. Incluso la rebelión, como el rock and roll, se comercializa, neutralizando su poder para desafiar al sistema. Al satisfacer deseos inmediatos, el sistema impide que cuestionemos su origen. ¿Nuestros placeres son realmente nuestros, o fueron diseñados para mantener el statu quo? Algunos críticos afirman que Marcuse subestima la agencia humana, pero él no negaba nuestro poder. Más bien, nos instaba a permanecer atentos. La verdadera libertad, creía, no viene de entregarnos a elecciones preempaquetadas, sino de cuestionar el sistema que las produce.
Pesimismo filosófico. La vida es sufrimiento y no merece ser vivida. Esta es la idea central del pesimismo filosófico, la inquietante creencia de que la existencia misma está fundamentalmente defectuosa. Pensadores como Arthur Schopenhauer sostienen que la vida no es un regalo, sino una lucha constante, donde las alegrías fugaces se ven superadas por el dolor, el aburrimiento y la futilidad. Schopenhauer, a menudo llamado el padre del pesimismo, creía que la vida está impulsada por la voluntad de vivir, una fuerza ciega e insaciable que obliga a todos los seres a sobrevivir y reproducirse. Esa voluntad, según él, es la raíz del sufrimiento. En el mundo como voluntad y representación, escribió, la vida oscila como un péndulo entre el dolor y el aburrimiento. Incluso cuando se satisfacen los deseos, la satisfacción se desvanece, dejándonos atrapados entre nuevas metas o en el vacío. Para Schopenhauer, el sufrimiento supera a la felicidad por diseño. El dolor es vívido e ineludible, mientras que la alegría es fugaz y tenue. Y al final, la muerte se cierne como la conclusión inevitable de este ciclo de tormento. Panpsiquismo negativo. El panpsiquismo negativo es un giro radical sobre una idea ancestral. El panpsiquismo tradicional sostiene que la conciencia es fundamental a la realidad, presente incluso en las partículas más pequeñas. Pero el panpsiquismo negativo, introducido por el filósofo Ricardo Zucchi, toma un rumbo más oscuro. La conciencia podría estar en todas partes, pero puede que no se sienta como nada en absoluto. Esto desafía una de nuestras suposiciones más arraigadas, que la conciencia es inherentemente subjetiva, ligada a la experiencia. El panpsiquismo negativo argumenta que, aunque la realidad está estructurada de forma que permite la conciencia, la mayor parte de ella existe sin una consciencia interna. Átomos, rocas y árboles podrían tener las propiedades subyacentes necesarias para la conciencia, pero carecen de la complejidad para generar experiencia subjetiva. En esta visión, la conciencia no es una sensibilidad universal, sino una posibilidad que rara vez se realiza. Imagina un mundo donde cada ladrillo en una pared contiene los ingredientes del pensamiento, pero nunca piensa. El cerebro, entonces, no crearía la conciencia desde la nada, simplemente organizaría estructuras existentes de tal forma que activan la experiencia subjetiva. Esto se alinea con teorías que sugieren que la conciencia emerge solo bajo condiciones específicas, requiriendo el nivel adecuado de complejidad e integración. El panpsiquismo negativo plantea preguntas inquietantes. Si la conciencia es tan rara, ¿cómo surgió en primer lugar? ¿Es la autoconciencia un accidente, una anomalía pasajera en un universo indiferente? La paradoja del conocimiento maldito. Imagina descubrir una verdad que lo cambia todo, pero no para bien. Una idea tan potente, tan devastadora, que una vez entra en tu mente, ya no puedes sacarla. Ese es el corazón oscuro de la paradoja del conocimiento maldito. Hay cosas que quizá era mejor no saber. No todo conocimiento es liberador. A veces, saber es una carga, una condena silenciosa que te acompaña para siempre. Piénsalo, una persona que descubre la traición de alguien querido, un científico que entiende el destino inevitable del universo, o un filósofo que desmantela, paso a paso, cada creencia que daba sentido a su vida. Esa información no se puede desaprender. No hay retorno. Esta paradoja nos enfrenta al límite entre la ignorancia como bendición y la verdad como castigo. En mitos antiguos, los dioses castigaban la curiosidad. Eva comiendo del árbol del conocimiento, Prometeo robando el fuego. Incluso en las tragedias griegas, quien busca la verdad suele acabar destruido por ella. Como si la realidad tuviera un precio, y la conciencia fuera el mayor de todos. En el mundo moderno, el acceso a la información es casi absoluto. Pero, ¿estamos preparados para todo lo que podemos saber? ¿Y si algunas verdades solo sirven para robarte la paz? Lo perturbador es que esta paradoja no tiene solución clara. Buscar la verdad puede ser heroico, sí, pero también puede abrir una grieta imposible de cerrar. No se trata solo de datos,
sino de lo que ese conocimiento despierta en nosotros: culpa, desesperación, angustia. Hay quienes preferirían no saber. Hay quienes lo sabrían todo aunque les cueste la cordura. En medio de esa tensión, esta paradoja nos susurra algo inquietante al oído. No todo lo que puede saberse debe ser sabido. ¿Y tú, si tuvieras la opción, querrías saberlo? La simulación dentro de una simulación. Imagina que el mundo en el que vives, las personas que conoces, el cielo que contemplas, incluso tus propios pensamientos, no es real. No solo eso. Imagina que ese mundo falso está contenido dentro de otro, que también es una simulación. Esta idea, tan extraña como fascinante, es conocida como la hipótesis de la simulación dentro de una simulación. No es solo ciencia ficción. Es una posibilidad filosófica aterradora. Si una civilización suficientemente avanzada puede simular realidades completas, con conciencia incluida, entonces, ¿por qué asumir que la nuestra es la original? Nick Bostrom, filósofo de Oxford, planteó que si fuera posible crear simulaciones con seres conscientes, entonces probablemente haya muchísimas más simulaciones que realidades originales. Lo más probable, estadísticamente hablando, es que estemos dentro de una de ellas. Pero esto no se detiene ahí. ¿Y si quienes nos simulan también están siendo simulados? ¿Y si el universo que creemos fuera es apenas otra capa de código, otro nivel de una estructura infinita, como muñecas rusas digitales? Lo inquietante es que no hay forma clara de salir. Porque toda herramienta que uses para comprobar si tu mundo es real, también puede ser parte del engaño. Tu lógica, tus recuerdos, tus emociones. Todo podría estar preprogramado para impedir que cuestiones la realidad. Y si estamos dentro de una simulación dentro de otra, ¿cuál es el propósito? ¿Un experimento? ¿Un castigo? ¿Un simple entretenimiento? La falta de respuesta nos lleva al vértigo. Quizás no haya un propósito en absoluto. Quizás somos un accidente dentro de otro accidente. Esta paradoja nos obliga a replantear lo más básico. ¿Qué significa ser real? Si nuestros sentidos pueden ser engañados y nuestras certezas son solo construcciones, entonces la verdad podría estar a una eternidad de distancia, enterrada bajo capas y capas de mundos artificiales. Y así, en la oscuridad digital de nuestra existencia, surge una pregunta que tal vez nadie pueda responder. ¿Qué hay al final de la última simulación? O peor aún, ¿y si no hay ningún final? El pesimismo metafísico de Emil Cioran. Hay pensamientos que no buscan consuelo, sino hundirse con elegancia en el abismo. Emil Cioran, el filósofo rumano del desencanto, no escribió para dar esperanza, sino para exponer la desnudez insoportable del ser. Su pesimismo no es psicológico, ni político. Es metafísico. Afecta al hecho mismo de existir. Para Cioran, el mayor crimen fue haber nacido. La vida no es una bendición, sino una catástrofe que se repite con cada nacimiento. El universo, indiferente, ha escupido una conciencia que no pidió existir, y que no puede dejar de preguntarse por qué. No hay respuesta. Solo un silencio cósmico que retumba con más fuerza cuanto más lo interrogamos. El ser humano, para Cioran, es un accidente consciente de sí mismo, un error que piensa. Y en ese pensamiento reside su condena. Los animales, decía, son más afortunados, no saben que van a morir. Nosotros sí. Y ese conocimiento, esa lucidez, es el origen de nuestro tormento. La conciencia, ese espejo roto donde todo se refleja, es la enfermedad incurable del alma. El pesimismo de Cioran no busca reforma ni redención. No espera un mundo mejor. Todo intento de sentido es una máscara grotesca sobre el vacío. La historia, la moral, el progreso, son ficciones para disfrazar el absurdo. Para él, no hay nada más ridículo que los grandes ideales cuando se confrontan con el temblor existencial de un ser humano solo en el universo. Y sin embargo, en ese abismo, Cioran encontró su voz. Una prosa brillante,
afilada como navaja, donde el sufrimiento se convierte en arte. No escribió para sanar, sino para habitar con lucidez el desgarro. ¿Es su filosofía una rendición? No. Es una forma de coraje. La valentía de mirar la vida de frente, sin mitos, sin consuelos, sin dioses. Y aún así, escribir. Al final, Cioran no nos da respuestas. Nos deja con una certeza incómoda. El verdadero horror no es la muerte, es haber despertado a la conciencia.